Hola, ¿qué tal? En esta cápsula vamos a ir repasando todas las partes que vimos en clase y es importante que vayas revisando esta cápsula grabada para que seas capaz de ir incorporando cada uno de los puntos, ¿ya? Lo primero que, que reforzamos es que, como nunca, es importante que antes de comenzar el ejercicio practiques lo que tiene que ver con dos cosas. Uno, como estamos viendo la unidad de sketching, es decir, boceteo rápido, seas capaz, de hecho, para estar más cómodo voy a sacar las hojas de abajo para poder ir girando la hoja, si es necesario. Llena al menos una hoja, por un lado, de líneas que vayan de un lado hacia el otro. Acuérdate del chas-chas, ¿cierto? Esta línea ágil que no tiene curvas y es muy recomendable que tengas la mano apoyada, una mano apoyada, y lo que se mueve es el brazo. La muñeca está absolutamente quieta, seteada. Recuerda que si esto te cuesta, debes practicar muchísimo más hasta que logres esta soltura y esta determinación. Y lo otro es que solamente está dibujando el peso del lápiz. Eso es lo otro importante. Es el peso del lápiz es el que dibuja. Por un lado puedes hacer líneas y por el otro lado quiero que hagas circunferencias. Yo sé que apenas se notan. Es importante que hagas circunferencias que están abatidas de diferente manera. Unas más abatidas, otras menos abatidas, para soltar la mano también en la curvatura, porque esto es lo que vamos a incorporar luego en nuestros dibujos. Cuando ya hayas soltado la mano, y eso depende de cada uno de ustedes, hay gente que tiene la mano más suelta que otros. Cuando ya hayas practicado eso, vamos a pasar al primer ejercicio. El primer ejercicio es en una hoja de carta. Vamos a trabajar solo con hojas de carta. Es saturar dentro de una con diferentes figuras que se basan en torno a un eje, cortes, unión de cortes, y vamos a ir valorizando. Entonces, algo que te puedo recomendar es que a la hora de diagramar, de hecho yo creo que voy a bajar un poquito el brillo para que se vea más, se ve un poquito ahí. Para diagramar fácilmente, te recomiendo que primero suave hagas el diseño de tu página en base a estas figuras, ¿cierto? De manera muy suave. Y acá tú tienes que ir controlando, por ejemplo, si tengo esa ahí abatida de una manera, cambiar el abatimiento, dibujar el eje. Puedo hacer también otros cortes. Recuerda siempre el centro de las figuras, porque desde el centro se van construyendo el resto. Y hay uno S con S, uno S con S, y uno S con S, y uno S con S. Siempre es bueno dibujar el total de las figuras dentro de la hoja de carta, porque ahí tú puedes ir discriminando e ir viendo cómo vas diseñando en cuanto a saturación y en cuanto a jerarquía. Acá podría cambiar de ángulo una.
Lo hago muy suave. Para saturar una página deberían ser 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que entre 6 y 7 figuras está bien. Recuerda siempre el chas chas. Con suavidad. Y ahora, de acuerdo a los referentes que te dejamos, vas a buscar alguno, y acá puedes ir variando, primero para lo que tiene que ver con el valor de la línea, ¿ya? El valor de la línea externa del objeto. Acá hay varios ejemplos. Te puedes tomar uno, puedes mezclar. Este me parece interesante en el sentido que hay líneas delgadas, hay líneas gruesas y hay unos buenos achurados, ¿ya? Entonces lo voy a tomar como referente y a la hora de valorizar siempre pueden ir girando la hoja, ¿cierto? Porque te puede ayudar a tener mucho más comodidad a la hora de trazar. Y recuerda que podrías practicar antes en una hoja aparte con el mismo chas chas, dejando caer solamente el peso, en este caso, del rotulador. Se dejó caer. Y en el caso de la circunferencia es mejor dibujar un poco en el aire, suave. Recuerden, esto es muy suave, la palabra clave es suave. Cosas que son importantes: si estoy viendo la tapa de arriba, no podría marcar esta línea, ¿cierto? Sino que debo marcar solo la de abajo. Y ahora, si observo el referente, que todavía no se parece, debería engrosar más las líneas. Para eso voy a utilizar un plumón, ¿cierto? Que me permite marcar mucho más, pero no olvides nunca la velocidad y la cadencia que tienes que tener, el famoso chas chas. Esto lo da la práctica, yo lo sé, pero tienes que ir acostumbrándote a eso. Por eso debes practicar mucho. Claro que me podría alentar un poco, pero eso es porque ya tengo una línea delgada abajo. Y voy a incorporar algunos achurados en la parte de arriba, solamente en los cortes. Entonces me doy cuenta que separa la línea, si se vuelve más brillante y luego la vuelve a apretar un poco más. Cada una de estas líneas tiene bastante seguridad, ¿ya? Aunque sean líneas delgadas, tienen harta seguridad. Y lo otro, lo que vamos a hacer, y que también hicimos en clase, es que con un gris claro, tiene que ser clarito el color, porque si no va a contaminar mucho la percepción de la figura. Es que vamos a hacer ciertos brillos. Recuerda que el brillo son 1, 2, 3 líneas blancas que recorren la figura y que van recorriendo, ¿cierto?, la dirección del objeto, como el volumen del objeto. Siempre es bueno partir desde colores muy claritos, ¿cierto?, antes que se marquen demasiado con un gris más oscuro. Si llego al centro, en este eje me está marcando que debería ser muy cercano a una línea vertical. Luego voy a dejar un brillo, ponte tú, a uno de los costados. Lo interesante de estos plumones grises al alcohol, que me permite ir presionando. Por ejemplo, si quisiera presionar esta zona, al pasar varias veces por encima, me permite ir oscureciendo. Y lo que tenga que ver con cortes, si tú definieras que
esta parte más oscura, también puedes ir regulando los diferentes tonos de grises con el plumón. No sobreuses el plumón en el sentido de volverlo demasiado gris, porque es importante que quede más clarito para que genere la impresión de un cierto brillo, sobre todo metálico. ¿Ya? Entonces, recomendable, plumones que sean claros. La segunda etapa, y esto después, claro, deberías terminar toda esta hoja, ¿cierto? Llena de ejercicios como este, con soltura. Ese es el 1. Luego el 2 tiene que ver con objetos que tiendan a ser objetos reales. Voy a hacer primero uno suave acá. Sería, por ejemplo, una botella. Tendría un eje. Desde el eje, y esto ya empezará a describir en el dibujo. Podría tener una tapa. Puedes estar mirando si quieres la botella o no. O inventarla también si quisieras. Puedes tener un objeto de este tipo, que voy cortando, ¿cierto? Y voy uniendo con líneas rectas y me guío en que a partir del centro sea simétrico hacia ambos lados. Y voy a dibujar la parte inferior de la botella. Sería esto, algo así. Todavía no he, ¿cómo se llama? Todavía no lo he valorizado ni nada. Estoy mostrando diferentes tipos de objetos que podrían ser. O podría ser, por ejemplo, girado un jarrón grande, no sé si un jarrón, una cerámica abstracta y todo, que podría tener ese corte ahí, luego un corte más grande abajo y luego terminar en un solo punto. ¿Por qué? Porque de esa manera... ¿Por qué no marqué tanto esta parte ni la voy a marcar? Porque la botella va a pasar por delante de este. Cortes como esto significa que acá hay una curvatura y luego termina, por ejemplo, llega al punto y con una curva se transforma en esto, como en un mono porfiado. Esos monos que no se caen nunca, que van de un lado al otro. Ese es otro tipo también de terminación. Otra terminación, otro objeto podría ser, como habíamos visto, un tipo audífono, que tengo un corte, siempre tengo la mano apoyada, suave. Tengo otro corte, genero un volumen. Mi recomendación es que vayas como, aunque sea suavecito, cerrando estos volúmenes, o sea, entendiendo cuáles son las formas, cuáles son las áreas. Luego podrías tener algo así, ¿cierto? Siempre respetando esa equidistancia entre un punto y otro desde el centro. Tienes eso así, así vas uniendo, ¿ya? En el fondo vas describiendo la figura. Tendría esto. Luego desde este audífono podría una zona ir hacia allá. Y ahí, para clarificarte, puedes ir valorizando un poquito con el lápiz de pasta para que entiendas que si esta es la que se marca, también se va a marcar esa, también se va a marcar esa, para mantener el punto de vista. Y hacia allá, ¿qué más podría ir un audífono? Como la gomita. Entonces la gomita podría tener un corte al medio, ¿cierto? En que se une hacia un punto y hacia el otro punto. Puedo terminar en un corte menor y redondeo. Y el eje, el otro eje del objeto podría ser este, en que defino también un abatimiento. El abatimiento me va a dar esa impresión desde dónde lo estoy mirando, desde qué punto de vista lo estoy mirando. Y centro, centro. Y a partir de eso podría, por ejemplo, unir esto con este. Objetos como estos, o sea, objetos que tienen un eje interno hay muchísimos. Puedes inventar, como te dije, cerámica, etcétera, etcétera. Y saturas toda una página. Lo que voy a hacer ahora, volviendo a mi referente, que ahora podría escoger, por ejemplo, a ver, podría escoger para este audífono, este que es más fino, no tiene una línea tan marcada. Tú lo vas administrando. Entonces, para este caso,
más que valorizar con el plumón todos, yo puedo valorizar en este objeto solamente con el lápiz de pasta. Voy mirando, entonces digo, él no ocupa en este caso plumón, sino que lo que hace es que, si observo bien, genera ciertos achurados como este, muy pegaditos, muy suaves. En el caso de esta zona interna, podría trabajar también con un achurado un poquito más apretado, que también es el peso del lápiz, solamente un poquito más marcado. Y acá podría definir mirando el referente, no lo olvides, hacer algo así, como esa área de ahí, en base a el eje, genero una sombra. Esas cosas también son interesantes, entonces podría, como todo un área, ¿cachai? Que parecía eso con eso, hacer así. Si quiero hablar de una curvatura, podría hacer cosas de este tipo. Como ir cambiando un poquito como el sentido de la curvatura que tiene esta esponjita o esta gomita. Y acá, sin ningún problema, le podría meter, por ejemplo, el plumón. Así que quisiera hablar de una parte, por ejemplo, metálica. Fíjate que también con el plumón gris puedes ir valorizando un poco. O si tuvieras un plumón un poco más grueso, no grueso, un poco más oscuro, sin llegar al negro, porque si no te va a quedar la línea, si es muy gruesa la punta, muy marcada. También puedes hacer cosas de este tipo, ¿ya? Entonces este lo podría hacer con este referente mezclado con plumón, o podría valorizar este con una línea más gruesa, o este valorizarlo. Quiero que en el fondo aparezca también diferentes opciones. El otro ejercicio que hicimos fue el de las formas irregulares, ¿ya? De las formas irregulares, recuerda, puedo tener una forma tipo aporotada. Luego tengo que entender como cuál es el eje que corta esta figura, ¿cierto? De manera transversal. Y luego tienes que ir imaginando cómo sería cada uno de los cortes. No es necesario hacer tantos cortes. Entonces, uno aquí, pero que también tengo que dibujar suavecito por el otro lado, es más suave. Y hago uno por acá. Y si empiezo a hacer esto, me doy cuenta que acá tengo una sección, tengo otra, pero me falta cortar uno más acá. Quedaría la vuelta por acá, ¿cierto? Y acá tengo una figura en que tengo 1, 2 y 3 cortes. Podría ocupar como referente, por ejemplo, una línea bastante gruesa, que puedo primero partir asegurándome con un plumón quizá un poquito más fino y más gastado. Siempre es recomendable que las curvas también tengan rigidez. Rigidez significa que como que me atrevo a marcar, dejando caer el plumón de a poco, y no tengas miedo a equivocarte. Lo que no quiero que pase es que haya una línea peluda como que finalmente termina por poner o hacer que la figura parezca blanda.
Ya con eso, lo que podría hacer sería incorporar achurados. Fíjate que en este caso, de acuerdo al referente que veo acá, podría ser un achurado con un plumón gastado, marcando poco. Funciona bastante bien en este caso. ¿Por qué? Porque el referente es así. Y luego me doy cuenta que la línea exterior de borde es muy gruesa. Uno de los estudios podrías hacerlo así, dejarlo en blanco o volver al tema de los grises, marcar el corte interno y luego definir un brillo que se continúe a través de la figura. Incluso podrías pintar con gris todo esto. Y luego pasar otras veces. Fíjate que cada vez que paso, si se nota mucho, voy siguiendo el contorno de la figura. Si eso hace así, eso también va a ser así con el plumón. Ese es un ejemplo, ¿ya? Podría tener otros con esta figura, etc. Y la otra lógica de las figuras irregulares era que a partir de un corte que tengo acá con un centro, luego puedo definir otro en otro ángulo de abatimiento y en otro, 1, 2 y 3, y luego puedo unir con rectas, como en este caso con curvas podría ser. Uno ese corte con ese corte, uno este corte con este corte y ese corte con ese corte. Voy a marcar para que se vea un poquito más. ¿Ya? Y uno define dónde están los ejes. Ya, esa es la lógica. Se entiende que que no lo estoy terminando acá, se termina también cada uno con el uso de referentes, de valorizado y de achurado, sombreados, etc. El otro que vimos era que a partir de... y puedes hacer una mosca dentro de tu hoja de estudio. Si tengo, por ejemplo, un cuadrado desde arriba, que es así, este cuadrado lo corto en 4, ¿cierto? En 4 partes, y aparecen los vértices. A partir de ese vértice, dibujas en algún ángulo perspectivado, o sea que tenga perspectiva, siempre tratando de que esta línea que era vertical no siga siendo vertical acá, sino que ahora, al estar en perspectiva, que tenga un giro, ¿cierto? Que tenga un ángulo. Luego más abajo puedes inventar otro corte, que en este caso, por ejemplo, fuera más pequeño, siempre dibujando suave, y dibujas este corte, ¿ya? Luego vamos a hacer los otros. Es para entender las direcciones. Y luego dibujas en perspectiva otro corte, que sería este. Entonces tienes este. Y me falta cortarlo aquí, y cortarlo acá, y cortarlo acá. Entonces ahora la idea es que vas uniendo vértices con vértices y los vas buscando. Ese vértice con ese vértice.
ese vértice con ese vértice, este vértice con ese, y este, el correspondiente es el de abajo. Ese sería con este sería con este, y ese por detrás sería con ese, porque la figura se giró un poquito. Y también suavemente marcar cuáles son, ¿cierto?, estos vértices que pasan por detrás. Entonces, ese es con ese, este es con este es con ese, y ese es con ese. Para decirle a una persona y en el fondo ayudarle, voy a irme a este referente que me gusta para valorizar. Entonces tengo, fíjate incluso como, qué bonito, cómo aparece la estructura, la geometría y cómo se pasa en algunas zonas, sobre todo ahí. Voy a incorporar eso para decir, siempre es más cómodo con el chas, incluso pasarse un poquito. Y está bueno que pasen esos cortes, no hay ningún problema. Giro por comodidad, hago esto. Ay, acá marqué el de atrás, cometí un pequeño error, tenía que marcar este, no pasa nada. Ese con ese, 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 ese con ese. ¿Ya? Y ahora podría definir con achurado, ¿cierto? Manteniendo esta lógica que el achurado va a ir cambiando de dirección de acuerdo a estos cortes, ¿te fijáis? En verdad este llega hasta acá. Y puedes definir una cara que está medianamente iluminada, muy iluminada, y una que esté poco iluminada. Entonces acá voy... Canta el sonido. Incluso te puedes ayudar ahora con el plumón al alcohol y oscureces más esta cara. Todo con suavidad. Puedes usar, insisto, el plumón al alcohol también, este que es un poquito más oscuro, para valorizar ciertas líneas. Y ahí habría, por ejemplo, una figura. Otra figura que puedes hacer de este tipo es que tienes, por ejemplo, tienes un corte que puede pasar por detrás, que sería este. Cortas, y acá el ángulo, si lo hiciera en 0 grados, se va a ver menos interesante que si lo giro un poquito, ¿ya? Pareciera que está mirando un poco más desde abajo. Ahora, por ejemplo, hago un plano más grande. Lo corto en 4 y luego puedo poner un plano más pequeño. Sería este. Y busco vértices. Este se me uniría con ese. Este se me uniría con este. Ahí me quedo medio blando, me faltó el chas. Este lo uno con ese, practico en el aire, trazo, llego con seguridad. Este con ese. Y los que pasan por detrás son ese, lo uno con ese. Y ese, suave, lo uno con ese. Y lo mismo acá. Ese, lo uno con este. Y ese, lo uno con ese. ¿Ya? Entonces, para clarificar, porque podría no entenderse tanto ahora, es que uno usa
como los plumones, pongo mi referente cerca y fíjate, con ese referente me doy cuenta que las estructuras internas, con el más clarito lo voy a hacer, las estructuras internas las marca con plumón al alcohol. Quiero que explores, no todos los trabajos quiero que sean iguales, cada uno que tenga su gracia, su personalidad. Ahí, tengo las estructuras, tengo los ejes, tengo todo esto. Y luego, con este, me podría atrever a, como está ahí, a valorizar más. Porque quiero marcar este cambio de dirección. Prefiero a eso. Yo sé que el referente que te dejé de esta parte del trabajo estaba con lápiz de palo, azul y rojo, pero quiero que lo hagas más monocromático. Y el último tipo de ejercicio, recuerda que tienes que saturar cada hoja, era algo en que puedo tener un plano así y puedes dibujar algunas figuras muy sencillas, como por ejemplo este ejemplo que hice así, que es una especie de B corta. Y luego más abajo me imagino cómo esta B corta podría abrirse harto. El plano inicial, parto en dos y dibujo lo mismo. Y al dibujar lo mismo, uno ese vértice con ese vértice con ese que pasa por detrás más suave y este con este. Puedo empezar a ayudarme con el plumón gastadito para ir visualizando la figura de a poco. Cada una de estas aristas. ¿Cuál es el más clarito? 101. 101 el más claro. Voy a definir que esta cara esta que se mete, voy a darle una primera pasada y luego la marco más. O sea, la paso hartas veces para que se entienda que es un plano que se oscurece al estar metido hacia adentro. El otro podría recibir más luz y el otro podría ser un término intermedio, como esto. Pero para diferenciar un plano con el otro, con el achurado, podría ser que esta cara de acá, siguiendo la dirección, la puedo oscurecer para diferenciarla de esta otra. Te das cuenta que tiene un tipo de volumen. Entonces, explora también, satura esta hoja con esa exploración de ejercicio. El otro que hicimos fue similar al anterior, pero hay un cambio. Que a partir de este plano que tengo acá, dibujo esto y podría dibujar una forma, no sé, irregular como esta. Recomiendo que sean más simétricas que otra cosa. Y abajo voy a achicar este plano. Hago una forma lo más similar que pueda y luego más abajo, fíjate lo que va a pasar, que dibujo otra, lo parto por la mitad
dibujo la forma. Y si yo corto estos planos en 4, van a aparecer vértices. 1, 2, 3, 4. Yo sé que en una curva hay infinitos vértices. Pero por un tema de poder entender, lo hago así. Tengo eso, tengo eso. Y luego empiezo a unir. Pueden ser unidos a través de líneas rectas, va a quedar una forma, o de líneas curvas. En este caso voy a hacerlo con líneas curvas. Me voy de aquí hasta acá, y como uno S con S, yo defino. Y va a haber una curvatura ahí, por ejemplo. Desde este vértice paso por ese y luego parto por ahí. Ojo con algo, esta es la mitad de la cara lateral, ¿cierto? Donde está ese vértice. Entonces tengo que definir que justo, también en este caso, se topa con eso. Ahí. Y lo mismo sucede con este que pasa por detrás. Y pasa por ahí. Y esta, que pasa por ahí, debe unirse tangencialmente con eso hacia allá. Y acá, como siempre, usando los referentes, debieras valorizar. Eso no los voy a terminar de valorizar ahora, porque ya se entiende que todos los que tú hagas deben estar valorizados de acuerdo a todos estos referentes que les dejamos. Este es parecido un poco a la lógica de lo que estamos haciendo, ¿ya? Fíjate que gruesa es la línea. O sea, yo perfectamente podría tener líneas muy delgadas. Ya me motivé, lo voy a hacer. Y voy a generar una línea gruesa, segura por afuera. No te pongas lento, no te pongas lenta. Fíjate lo bonito cuando uno mira referentes, cosas que no se me ocurren. De repente no se me ocurre ser tan grueso. Y fíjate cómo cambia de una línea muy gruesa a una más delgada. Entonces más delgada, plumón más delgado. Así de sencillo. Y este tiene sus achurados acá, los incorporo. Siguiendo la curvatura. ¿Ya? Y esta cara también la podría achurar. Y saturas esta hoja con tipos de ejercicios que son planos, figuras irregulares en diferentes direcciones, escalas, jerarquías, etc. Y por último, tenemos el tema de la esfera cortada. Que la esfera cortada no es más que una circunferencia a la cual le busco un centro, y ahí yo voy a generar solamente lo que les pido para la próxima clase. Si bien pueden revisar el tema de los Pac-Man, es que uno con un abatimiento, lo que era circunferencia ya se transforma en una esfera que está cortada, que la estoy mirando en este caso de abajo. Y lo otro es que esta es una curvatura, ¿cierto? Pero uno también a través de otra curvatura, que sería como generar otra muy suavecita, muy suavecita. Fíjate que se te une ese con esto, para dar la impresión de que como que si lo mirara así, de que está mirando así, está mirando hacia arriba, ¿no es cierto? Y a partir de esta cruz, pasando por el centro, tú defines un eje que en el fondo me marca una dirección. Me marca una dirección ¿de qué? Del corte, de este corte. Y voy a valorizar esta. Soltura. Con el chas. Podría valorizarla más, menos, recuerda, siempre en base a los referentes que te dejamos, estos que están acá. Siempre debes ocuparlo y los vas a ocupar. Y luego podrías valorizar, podrías achurar. Los achurados se pueden cortar. Si es que te cuesta mucho, yo lo hago. Cosa que cada línea, que no es en zigzag, pero que tiene cierta soltura. Que quiero cambiar el ángulo de la figura. Incluso podrías, estoy pensando, podrías achurar esta parte, no lo sé, quizá no.
Quiero cambiar ahora el tamaño. Busco un centro y ahora quiero que mire hacia otro lado y que esté mucho más abierto. ¿Cachai? Mucho más abierto. Entonces la tengo así. Cuando tengo eso, tengo este eje y luego me debería imaginar, siempre que esté respetando el centro, que hay una línea que corta hacia el otro lado, se me genera esa cruz ahí, paso por acá y ahí se me genera otra dirección, para que te fijes. Esa es la distinción. Y otra es que tú tendría, por ejemplo, otra circunferencia con otro centro, pero ahora voy a batir mucho menos, como que estuviera mirada casi de frente. Y a partir de eso yo defino, por ejemplo, y ahí puedes variar en el otro ángulo, podrías variar la apertura, el abatimiento, se te genera esa cruz, entonces está mirando como hacia abajo. ¿Se fija? Y ahora, si quisiera ver, tengo varias opciones, porque esta sería el corte, pero no quiero ver como la parte interna, como lo he hecho en estas dos, sino que ahora la línea, igual dibújala, pasas por ahí, pero lo que marcas, lo que valorizas es esto. ¿Te fijas? Está mirando hacia abajo, por lo tanto no veo la parte interna. Y con el achurado, ¿con cuál me podría guiar? Podría ser con ese de ahí. ¿Cuál otro podría ser? Me gusta harto ese de ahí. Me gustan esas líneas gruesas que tiene. Me agradan. Entonces, primero, plumón, soltura, chas chas, marco. Y luego, con el otro plumón, valorizo de manera mucho más notoria, sin que por eso se pierda esa crucecita. Y si ocupara uno de los plumones, partiendo desde, como les dije, el más clarito, 109, 101 el más claro, continuando la forma de estos ejes que hice ahí, pueden empezar a aparecer sin quererlo ciertos brillos. Cosa que quiero insistir, no es necesario que todas las figuras estén pintadas con plumón, de acuerdo a los referentes que vayas usando. Si quisieras achurar una de estas, recomiendo que sea un achurado muy sencillo en una sola dirección. Es más fácil y se entiende perfectamente. ¿Ya? Y para finalizar, si te quieres meter, no es obligación hacer los Pac-Man. Circunferencia, centro, y acá exploras cortes. Cortes hacia un lado, que sería una parte de la boca abierta, y corte en otro lado. Que si unes estos dos, te aparece esta parte de la boca, dibujas ese eje, esta otra parte para que se entienda que tenga direcciones. Podrías dibujar si quieres el ojito incluso. Y tengo ese. Después lo terminas con achurado y todo. ¿Quieres dibujarlo de otra forma? Tienes que pensar, tengo la circunferencia, muy similar a lo anterior, pero ahora quiero que mire hacia abajo que esté mirando hacia abajo. Lo dibujas así. Y luego que esté mirando, si lo hago así, estaría mirando de frente, ¿no es cierto? Si lo tuviera justo ahí, como con el ojo ahí y el ojo ahí. Pero quiero que se gire un poquito, entonces a partir de esto digo, esa cruz va a estar por acá. Entonces giro, manteniendo suave la circunferencia, o sea, elipsada. Entonces tengo eso y ahí entendería que hay un ojito y hay otro ojito. Y en el caso del Pac-Man necesitaría como esa otra línea que pasa por encima, que es como el costado del Pac-Man. Y te empiezan a aparecer, en base a circunferencias, ciertas bocas interiores, ¿ya? No es obligación que esté el Pac-Man, puede estar que es más sencillo más que ese, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedes hacer otras figuras que sean, por ejemplo, dependiendo del abatimiento,
pero las dos son iguales. Tengo eso y tengo eso. Igual en el sentido del abatimiento, solamente que cambio cambio la apertura, el abatimiento. Entonces ahora tengo esa boca como más abierta. ¿Ya? Así que eso lo puedes explorar. Todos estos ejercicios, este es el último recordatorio que hemos hecho. Lo importante es que vayan teniendo diferentes tipos de determinaciones. No es necesario, como el PDF que te dejé, que tengan que estar todos con plumón, ¿ya? Lo que para eso están estos referentes que te dejé acá. Espero que te haya servido y anda revisándola con cuidado, porque quiero que sea una muy buena entrega. Que esté muy bien. Nos vemos.